bueno, no, pues estamos aquí con Alberto Casillas. Le vamos a hacer una pequeña entrevista, y pues lo vamos a grabar con audio si nos permite. Claro que sí. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar. Si quieres tú leer las primeras 5. Bueno, ¿cuál fue el motivo del cierre de Fundidora? Muy bien. Bueno, ya me presento. Primero, mi nombre es Alberto Casillas, jefe del Archivo Histórico de Fundidora. Y tengo ya 22 años aquí trabajando. Y te puedo decir que el motivo del cierre de Fundidora se debió a muchos factores. Empezando desde la década de los 50 del siglo pasado, Fundidora intenta iniciar una especie de reconversión industrial porque prácticamente estaba ya obsoleta. Habían surgido en la década de los 40 Altos Hornos de México en 1943. En ese mismo año también Volta Redonda en Brasil. 3 años después, Hojalata Lámina, ILSA. Entonces eran nuevas empresas modernas con mayor tecnología y Fundidora no podía quedarse rezagada. Entonces va a solicitar créditos de la Chimban, Nacional Financiera, préstamos a largo plazo. Y así va a ser su constante en los planes de expansión que va desde 1960 a 1977, prácticamente 17 años. En ese periodo México va a experimentar devaluaciones económicas que va a ocasionar que Fundidora su deuda se duplique, se triplique, hasta hacerse insostenible. En la década de los 70, el gobierno federal, a través de una pinza, va a apoyar a Fundidora a pesar de que hay una tremenda crisis económica, hasta que el gobierno se va a hacer de las acciones de la empresa. En 1978, Fundidora deja de ser privada y se convierte en empresa paraestatal. Y de los 9 años en que Fundidora estuvo bajo el gobierno federal, desde el 78 al 86, nunca se le dio mantenimiento, simplemente la dejaron morir. Y esto aunado también a lo que viene siendo las huelgas de trabajadores, también la política de congelación de precios a nivel internacional, la sobreproducción de acero en todo el mundo. De hecho, el cierre de Fundidora no fue un caso aislado, aunque sí fue prácticamente también un fenómeno político, porque se da antes de iniciar las fiestas del Mundial México 86. Entonces es una cortina de humo para que la sociedad mexicana no tomara parte de los trabajadores y los defendieran. Entonces de esa manera hace que la gente se concentre en el Mundial de Fútbol, pasa todo esto, y ya cuando pasa la fiesta de fútbol se diluye todo este fenómeno y hay cuenta que no pasó nada. Cierra Fundidora por muchos problemas económicos, políticos y sobre todo por una sobreproducción de acero. A nivel mundial muchas empresas cerraron en Estados Unidos, en Europa, no solamente industrias siderúrgicas, sino también industrias textileras en todo el mundo. Entonces ya inicia lo que viene siendo las pequeñas mini acerías. Hoy en día se encuentra Villacero, De Acero, Puerta Acero, en fin, que no necesariamente tienen que ser grandes industrias siderúrgicas. Este fue uno de los motivos por el cual cerró Fundidora. Okay, Muchas gracias. ¿Cómo nació la idea de reabrir Fundidora como un parque? Ok, ¿cómo nació la idea del Parque Fundidora? Durante el gobierno de Jorge Treviño Martínez, cuando se da el cierre de Fundidora, él tiene una idea. Casi todos los gobernadores quieren tener su valor, su agregado de que esta es mi herencia. Recordemos que antes de él estuvo Martínez Domínguez, y él fue el creador de la Macoplaza, o la Gran Plaza. Entonces Jorge Treviño pues, no se quería quedar atrás y va a solicitar al gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado la cesión de los terrenos, que eran federales, para crear un pulmón ecológico. No se sabía a ciencia cierta qué es lo que se quería pretender aquí. El caso es que él quería crear un parque con ballet, un lago, una pista de go-kart, unidades habitacionales, una estación de bomberos, en fin. Se creó un plan maestro, pero todavía en aquel entonces, en 1990, en México estaba surgiendo apenas el fenómeno del patrimonio industrial. De tal manera que cuando llegan aquí el arquitecto Terrazas a diseñar el Parque Fundidora junto con
el arquitecto Ricardo Baroa. No hay una definición de qué se va a conservar y qué no, simplemente el gobierno dice, pues vamos a tirar esto, vamos a vender aquello para hacer la regeneración de los terrenos. Entonces, precisamente ese es el motivo por el cual se crea el Parque Fundidora. O sea, la intención de todos los gobiernos es tener un distintivo. Recordemos también que en 1929 Adolfo Prieto, quien fuera presidente del Consejo de Administración de Fundidora, él tenía la intención de que la ciudad de Monterrey tuviera un parque. Entonces, él va a ceder sus terrenos en la Nogalera, acá al sur de Monterrey, y se los va a ceder al municipio. Y el municipio de Monterrey, en agradecimiento a ese gesto tan generoso de donarle sus terrenos, va a denominar al parque Parque España, en honor al país de donde era originario Adolfo Prieto. Y por eso fue que ese es el primer parque, por decirlo así, el que está allá. Y después de ese, pues hoy la Macoplaza. Entonces, eso ha sido siempre la intención de todos los gobiernos y el sueño de casi todos, de tener áreas verdes de esparcimiento para la comunidad en general. Y ese es el origen del por qué nació Fundidora. Una, por legitimar el gobierno de José Treviño, y otra porque siempre ha sido históricamente una constante de crear parques en la ciudad de Monterrey. ¿Quiénes fueron los principales contribuyentes para convertir el horno en museo? Bien, los principales contribuyentes para convertir el horno en museo. Te puedo decir que durante la administración de Luis Carlos Treviño de la Garza, presidente, bueno, me habían dicho director del Fideicomiso Parque Fundidora, junto con Luis López Pérez, el jefe de recursos humanos, tenía la intención siempre de regenerar todos los edificios que quedaban para el parque. Entonces, en el año 2004-2005 está el gobierno de Natividad González Parás. Y Natividad González Parás quería traer también su propio sello en el gobierno. Quería traer el Foro Universal de las Culturas Monterrey 2007. Entonces, para eso va a iniciar una serie de renovación en todo lo que es la ciudad de Monterrey. Va a solicitar apoyo del gobierno federal, apoyo de los empresarios, para unificar el Parque Fundidora con la Gran Plaza. Que era el sueño también de Sócrates Rizzo García. Ese proyecto es de él, pero lo materializó Natividad González Parás. Y dentro de esa renovación de las áreas está el horno alto número 3. El horno alto lo va a hacer Raúl Gutiérrez Muguerza, del Grupo de Acero. Él, junto con Luis López Pérez, del director de Recursos Humanos del Parque Fundidora, van a iniciar el proyecto de hacer un museo dentro del horno. Pero era una ambición demasiado grande, que implicaba la restauración del propio inmueble, y eso implicaba miles de millones de dólares. Entonces, van a hacer un proyecto de invitar a industriales del acero para que venderle la idea de crear un museo y de esa manera cada quien aporte de una prestación para ello. Aparte, van a traer una empresa canadiense que se va a encargar de la museografía, y una empresa inglesa que va a rediseñar el horno, va a quitar ciertas partes que son peligrosas y otras las va a conservar. Y es así como empieza el fenómeno del patrimonio industrial. De hecho, el patrimonio industrial empieza en el año 1999, con Marcela Guerra, la que antes fue senadora. Ella inicia el proyecto de catalogación de todas las piezas. Pero es el archivo histórico de Fundidora a partir del año 2003, como servidor, que se empieza a hacer el concepto del patrimonio industrial, y se empieza a revalorar y a cuidar ciertas partes. Va a entrar también aquí en juego el Instituto Nacional de Antropología, en sede aquí en Nuevo León, el INA Nuevo León, y ellos van a determinar qué es lo que se queda y qué es lo que no se queda dentro del edificio. Entonces, del 2005 inician las pruebas de estudio del suelo, de factibilidad, de fondos, y se inaugura en agosto del 2007. Hasta ahorita ya tiene 15 años, creo. ¿Considera que la restauración del parque fue un reto y por qué? Bien,
Bueno, la restauración del parque en sí es la regeneración de los terrenos. Los terrenos de la fundidora Monterrey, habría que quitar espacios. De hecho, cuando cierra la fundidora, todavía pertenecía a Sidermes. Sidermes era el consorcio que era la empresa que gobernaba AMSA y Carche Fundidora. Entonces, cuando cierra Fundidora, va a decir Sidermes: voy a llevar estas máquinas y estos edificios que todavía son funcionales y me lo voy a llevar a AMSA y a Sicarza. Ok. Desmantela ciertas partes y lo que queda se lo entrega al gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado va a determinar qué se queda y qué se quita. De tal manera que deja lo que ustedes ven actualmente. Fue un reto en el sentido de regenerar los terrenos que antes eran de producción de arrabio y de acero, para crear suelos totalmente verdes y crear la flora. Aquí la flora se pensaba en un principio traer plantas del mundo, pero por el clima extremoso, tanto en frío como en calor, se decidió mejor la vegetación nativa. Tenemos encino siempre verde, palma washingtoniana y patio bermuda. Eso es lo que tenemos. Se hizo una regeneración total de los terrenos, sobre todo el área sur, donde se encuentran los hornos. Se rellenó y poco a poco se fue el desmantelamiento. Sí fue un reto porque implicaba también cuidar cada uno de los elementos, qué es lo que se preserva y qué no. En aquel entonces todavía estamos hablando de 1990 a 1997, no existía todavía el concepto de patrimonio industrial, así que era arbitrario, muchas cosas que se tiraron, pudieron haberse rescatado, pero no existió esa seguridad por parte de la gente del gobierno y de los constructores, pues decir, esto se queda por su valor histórico o su valor artístico. ¿Tiene usted conocimiento de la reacción que tuvo la comunidad regiomontana hacia este gran proyecto de restauración? Es decir, ¿el parque tuvo éxito en sus primeros momentos? Ok, mira, el Parque Fundidora, el Fideicomiso Parque Fundidora se constituye en noviembre de 1987, un año después del cierre de la empresa. Y del 87 al 94 se empiezan los trabajos de regeneración. Para el 95 ya estaba Cintermes, Holiday Inn, y, la Cineteca Fototeca Nuevo León y Plaza César. Realmente se dio una aceptación por parte de la comunidad en general. Los inicios del parque fueron muy tranquilos, pero realmente lo que dinamizó el parque como lo conocemos, solamente la primera etapa de aquí, no Fundidora 2, ni la Macroplaza, sino solamente esta parte, fue en el periodo de Fernando Canales Clarión. Él fue, junto con el arquitecto Bulnes Valero, los que inician la reconstrucción del espacio, ponen una pista para go-kart, bueno, para el serial car, la restauración de algunos edificios y la inauguración del parque como tal para el público en general se efectuó el 24 de febrero del año 2001. Se invita a todos los habitantes de las colonias aledañas al parque a que vengan, a que conozcan. Fue muy aceptado en su momento. Sin embargo, un sector de la población estaba inconforme. Hasta la fecha lo está. Y estamos hablando de los familiares de los trabajadores de Fundidora. ¿Por qué? Porque ellos querían que se conservaran los espacios. De hecho, todavía tienen los sueños guajiros de que se pusiera a andar otra vez la empresa. Muchos se les invitó, el Parque Fundidora hizo una lista de los trabajadores, se les hizo sus comidas, reuniones. Muchos vinieron aquí y hasta la fecha el Parque Fundidora no ha solventado sus peticiones. Una de ellas, crear un memorial para los trabajadores, sobre todo para los caídos. Hasta ahorita, el año pasado, se puso una pequeña placa a un lado del lago Aceleración para conmemorar a los caídos el 20 de noviembre del 71, pero solamente. Y eso fue costeado por ellos mismos, o sea, ellos mismos pagaron la placa. El parque no hizo nada más que darles el permiso para que se pusieran ahí. Y esa es una de las constantes que ellos tienen, tener un memorial. Y por otra parte, es el descontento que tienen ellos
porque el parque pierde su función, que ahora se convierte en eventos masivos, o como ellos llaman, una megacantina, porque realmente se pierde la esencia para el que fue concebido el parque. Y realmente se ha hecho un negocio. Esa es la actitud, la creencia de ellos, y esa es su postura. No solamente de los trabajadores y de sus familiares, sino del grupo Profundidora, que es un grupo ecológico. ¿Diría que la transformación y restauración del parque es un logro histórico? Sí, es un logro histórico. ¿En qué sentido? Parque Fundidora se crea y se erige sobre los terrenos de lo que fue la primera industria siderúrgica en América Latina. Una industria que generó empleo y que generó una identidad propia del regiomontano. Sus silbatos no solamente se escuchaban dentro de la fundidora, sino en toda la ciudad de Monterrey, de tal manera que todas las empresas y los habitantes se habituaron al sonido de entrada y salida de los silbatos en el transcurso del día, de tal manera que todos se regulaban a través de este sonido. Las esposas sabían cuándo tenían que tener lista la comida, porque iba a llegar el esposo. Los maestros y los alumnos sabían cuándo iba a ser la hora de la entrada a clases o a recreo. Y los papás le decían al muchachito que le trajera a su hija antes del silbato de las 10 de la noche. Entonces, de ahí el silbato es muy importante. Aquí los dos símbolos más importantes en el Parque Fundidora son el silbato y las chimeneas. ¿Por qué las chimeneas? Porque las chimeneas representan la producción mecanizada, la cantidad de humos. Eso es lo que representa. El concepto de poderío económico, el concepto de trabajo, es lo que se veía en toda la ciudad de Monterrey. Como era una ciudad chaparra, la gente que venía de los municipios del sur o de acá del norte, veían lo más alto que veían era la chimenea. Entonces sabían, mira, ahí está cervecería, ahí está cementos, ahí está fundidora. Entonces, era lo que más sobresalía. Entonces, ese es el símbolo muy importante y es un reto porque se conserva la identidad propia del mismo lugar, y el Parque Fundidora es único porque en todo el país no hay un parque como este que conjugue la naturaleza y el patrimonio industrial. Y eso es lo que le hace importante y único a este lugar. ¿Por qué es importante darle valor a la restauración del Parque Industrial Fundidora? Es importante porque te permite recuperar la historia y a través de la historia entender el pasado y de esa manera ver hacia dónde te diriges. Es muy común en la ciudad de Monterrey que se destruyen edificios y en su lugar se pongan tiendas de conveniencia, unidades habitacionales. Y si tú vas al centro del país o al sur, siempre vas a ver pirámides o edificios coloniales. Pero si uno viene aquí a Monterrey o al norte, ¿qué encuentras? Encuentras industria. Encuentras edificios abandonados. Entonces, aquí hay que rescatar ese espacio. Nosotros somos el resultado de una generación industriosa y necesitamos recuperar esos espacios para darle valor a nuestra propia identidad. Si ustedes ven el escudo de Nuevo León, en la parte baja del lado derecho se encuentran las estufas del horno alto. Mucha gente confunde con chimeneas. Sí. Y realmente los que hicieron ese escudo, la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, concibieron ese espacio porque representa la identidad industrial de la ciudad de Monterrey. Entonces, este parque precisamente busca preservar la identidad de este lugar a través de sus máquinas y herramientas, a través de su acervo histórico, a través de la memoria viva que son los mismos trabajadores, pero todavía no han encontrado la manera de cómo hacer llegar este conocimiento a la población en general. Mucho tiene que ver también los cambios de administración, porque los directores son los que determinan el valor de la historia o simplemente el parque es un lugar para vender. Y hoy las nuevas generaciones que vienen al parque, si tú le preguntas ¿qué es el Parque Fundidora?, la mayoría te puede decir que es un lugar de esparcimiento, de eventos, de pasearse. Muy pocos te van a decir Parque Fundidora es un lugar donde se dirigió antes la Fundidora Monterrey.
y que estos edificios representan el pasado o el legado de lo que fue la industria siderúrgica. Entonces, eso es lo que estamos tratando de inculcarlos a través de congresos, seminarios y a través de la opinión pública. ¿Qué valor cultural considera usted que tiene el Parque Fundidora? Bueno, el Parque Fundidora tiene como valores culturales lo que se viene siendo la memoria tangible y memoria intangible. Estamos hablando de intangibles, son aquellos que no se ve, aquellos que se siente, aquellos valores que dejan los mismos trabajadores y que se han conservado, por ejemplo, que viene siendo el trabajo. Se ha dejado también aquí mismo la memoria tangible en cuanto a los edificios, máquinas, herramientas, chimeneas. Todo eso tiene un valor cultural y que ha permitido que sea reconocido a nivel mundial por el TICIS, el Comité Internacional de Patrimonio Industrial, y por otros organismos que han venido al Parque Fundidora, gente, por ejemplo, de Pachuca, para solicitarnos a nosotros la experiencia y asesoría de cómo le hicieron ustedes para crear de un espacio industrial abandonado un área arbolada, qué edificios consideraban ustedes que eran importantes a conservar y cómo le dieron esta revitalización que antes eran espacios industriales y ahora son espacios culturales de entretenimiento. Y eso es lo que nosotros le damos a esta gente. O sea, Parque Fundidora se ha convertido en punta de lanza de la conservación, de los estudios históricos, pero también culturales de este lugar. Aquí tenemos el CONARTE. El CONARTE precisamente es el Consejo para la Cultura y las Artes, que se encarga también de darle esa identidad propia a este espacio, ¿sí? A través de la danza, a través de la escultura, de la pintura, a través de simplemente esta escuela conserva aquí gente de artes plásticas que recrean la vida de la fundidora desde el punto de vista artístico. Ellos tienen otro concepto muy distinto a la de los historiadores y es revalorar este pasado y cómo esto se conserva a través del arte y la cultura. Y yo creo que esa es la importancia que se le ha dado a este lugar en cuanto a la cultura material e inmaterial. ¿La restauración del sitio contó con alguna premiación? ¿Perdón? ¿La restauración del sitio contó con alguna premiación? Premiación. Ajá. Bueno, mira, todas las restauraciones de los edificios cuentan primero con el aval del INA y del INBA. El INA, el Instituto Nacional de Antropología, se encarga de todos los edificios que están de 1900 para abajo, 1800, 1500. Y el INBA de 1900 hasta la actualidad. Obviamente todos los edificios de aquí del parque son de 1903 en adelante, por lo tanto corresponden al INBA. Sin embargo, el Parque Fundidora y el Museo del Acero, como son entidades independientes, siempre se han valido a través del INA para determinar los métodos a seguir para la restauración de los espacios. Nosotros, por ejemplo, le damos mantenimiento a las chimeneas y para ello hacemos un oficio al INA diciéndole se va a cardear, se va a utilizar agua natural, thinner y después se le va a poner polichilosano para proteger la pieza. Obviamente eso se lo hacemos llegar a ellos y ellos ven los métodos, nos los prueban o si no nos dan recomendaciones para mejorar. Y esa es la manera de comunicación con ellos, con las instancias federales, para el cual nosotros nos defendemos también en caso de que la opinión pública no esté de acuerdo en algo, simplemente decimos, no lo hicimos solo, lo hicimos con el apoyo y la aprobación de entidades federales que están acreditadas para la conservación de los espacios. Entonces, precisamente eso es lo que hacemos nosotros. Nos cuidamos y cuidamos el espacio para que de esta manera se preserven los edificios y las máquinas y herramientas. Tenemos premiados, sí, el Museo del Acero tiene a través de la UNESCO lo que viene siendo el Monumento Histórico Natural. Y el Parque Fundidora también lo tiene. También tenemos parques industriales, parques
del mundo tenemos el primer lugar y somos el primer parque en lograrlo de parque sustentable ecológico, que nos dieron la premiación en el 2018 o 2019. Y nos lo estamos refrendando otra vez. Qué padre. O sea, tenemos esos dos hasta ahorita. Pero jamás vamos a tener el reconocimiento de patrimonio de la humanidad. Eso nunca más lo vamos a tener. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es que el aspecto histórico esté conservado totalmente. Y en el Parque Fundidora todos los edificios, chimeneas y máquinas están desasociados. Es decir, tú vienes y ves las chimeneas que están en el agua Cerazón, las tres, pero no sabes para qué servían, cómo estaban conectadas, el horno alto 3, cómo estaba conectado con los turbosopladores, que es las naves generadores. O sea, no hay nada que lo una, ni siquiera los rieles, que eso se quitó. Y eso fue precisamente porque en la década de los 90 no había el concepto de patrimonio industrial. En México el concepto de patrimonio es reciente, en los 90 para acá. Bueno, de los años 70, pero cobra auge en los 90. Entonces, se ha perdido muchas cosas, pero lo poco que se ha rescatado es lo que tenemos y es lo que nos ha permitido a nosotros tener estos premios. ¿Tiene datos curiosos sobre el parque? Datos curiosos sobre el parque. Ustedes se refieren a cosas que... a las cosas intangibles, típicos. Ajá, que no cualquier persona sabe, sino personas como usted que están aquí todo el tiempo. De que si llegas a una comida y dices, sabes que en el parque tal. ¿Cómo? Es como si llegaras a una comida de que una familiar y te preguntan cosas de que y tú le dices, sabes que en el parque hay Pues, de que pasó esto o de que... Bueno, ok. Bueno, mira, aquí en el parque tenemos mucha historia. Parte de esa historia tiene que ver con la vida laboral de los trabajadores. Fundidora fue una empresa que se destacaba por la producción de acero y su trabajo era muy peligroso. Era de los mejor pagados en todas las industrias. Por lo tanto, también desde 1900 hasta la década de los 40, el fenómeno de la seguridad industrial no era muy común en las empresas. En Fundidora los lentes los empezaron a utilizar en 1931. De tal manera que imagínate los primeros 30 años cómo trabajaban, sin guantes, sin percheras, sin lentes. El casco llegó en 1946. Entonces hubo muchos accidentes y no solamente estamos hablando de que te morías engasado, es decir, con el gas, te caías a las alturas, morías electrocutado, amputado, o que los mismos trabajadores le caía mal a uno y lo empujabas a la olla y se derretía y aquí no pasó nada. Entonces eso generó con el tiempo leyendas, historias acerca de aparecidos. Y sí, después del cierre de Fundidora han sucedido muchas cosas. Tenemos aquí nuestros huéspedes. Bueno, realmente nosotros somos los huéspedes porque ellos son los que viven aquí, son los mismos fantasmas de gente que trabajó en Fundidora. Pero también hubo una colonia. A sus espaldas, sobre la pista, se encontraba la Colonia Acero, fundada en 1903 y derrumbada en 1974 para dar paso a la construcción de la acería BF, que está en la chimenea. Entonces, aquí en Monterrey, 1919, 18 y 19, estuvo la fiebre amarilla, la gripe española. Muchos murieron, niños murieron. A la edad de 3 años, a la edad de 6, 9 años, están los documentos del archivo de Fundidora. Y muchos eran velados, como la costumbre de aquel entonces era velarlos en las casas. Entonces aquí en el parque mucha gente ha visto a una niña correr entre los edificios del Centro de las Artes y sobre la Fuente Cuadra. Cuando antes no estaba restaurado el Museo de Cera y Niños con Arte y el Museo de Papalote y Niños, mucha gente le hablaban a los guardias, oiga, es que hay una niña allá adentro, allá arriba salió una niña sobre la ventana. Pero los guardias sabían que en la ventana era imposible porque no había nada, una altura grande, no había piso. Y la gente veía a la niña, veía a un niño. Aquí en la escuela de Ojo Prieto había una enfermera, Oralia de Holcomb se llamaba, y eso me lo cantan las mismas alumnas que ahora ya son grandes, señoras de 60 años. Ellas cuentan que aquí cuando eran niñas estaba el área de enfermería, donde está el guardia enfrente.
Y las enfermeras se encargaban precisamente de cuidar a los niños, pero había una enfermera muy especial, según ellas. Era muy, muy cariñosa, muy comprensiva y muchos fingían enfermarse para irse con ella. Pero resulta que un momento llega en que ella se sube en el último piso de la escuela y se tira al vacío y se mata. Buscaban las causas del por qué se había ella suicidado y encuentran las causas. Ella estuvo enamorada de un muchacho, tuvieron un noviazgo muy fuerte y ella le pedía matrimonio a él. Oye, ¿cuándo nos casamos? ¿Cuándo nos casamos? ¿Y cuándo? ¿Y eso cuándo? Siempre le decía, pues luego. Después se dio cuenta que era casado. Y en su despecho, en su humillación, en su dolor, lo que tú quieras, no sé, que sienten las mujeres cuando sienten esa decepción, se suicida, toma la decisión de suicidarse. Después de que cierra Fundidora, eso fue en el 71. Después de que cierra Fundidora, se hace la restauración de este inmueble. En 1994, la parte baja se convierte en el Centro de Desarrollo Artístico Alfonso Reyes, el CEDAR. Es una preparatoria que daba también bellas artes, danza, cultura, teatro. Y la parte de arriba se convierte en hostal, una especie de hotel a precios módicos para la gente que venía de otros sectores de la República y para albergar a los niños que iban a jugar al parque de béisbol. Entonces, el encargado de la villa, nuestro compañero de aquí del parque, siempre se encargaba de hospedar a las personas y estas personas a veces les hablaba al encargado, oiga, ¿sabes qué? Dígale al padre de familia que tenga a su niño tranquilo porque está en el pasillo, corre con una pelota, no nos deja dormir. No, está bien, yo le digo, pero no había niños en ese entonces. Y también cuando los mismos huéspedes ya terminaban su paseo aquí, se despedían, dicen al administrador, muchas gracias por todo, nos la pasamos muy bien. Me solía por favor a la enfermera, díganle que le agradezco mucho el medicamento que me dio porque tuve un dolor de estómago, me curó. Y el administrador dice, sí, claro que sí, yo le digo, no había ninguna enfermera. Y no era el único, eran muchos huéspedes que decían, me despide la enfermera. Y estuve platicando con ella. Y ellos me decían a mí, el administrador, ven para acá, los comandos. Me cuentan de una enfermera, y aquí no tenemos enfermera. Y digo, pues dile que te cuenten de qué platican. Pero no les han dicho nada. Dijo, más bien, vamos a hospedar a unas personas aquí, estamos poniendo camas, sábanas limpias, y aunque no lo creas, aparecen canicas. Y yo fui testigo, vi que había unas canicas, pero no como las canicas que conocemos nosotros. Era de manera irregular, pero era el color café con puntitos de colores. Me dijo, llévatela al archivo. Le digo, no, gracias, capaz que va el niño por ella y se me queda allá. Le digo, no, aquí que se quede mejor. Le digo, lo que yo no entiendo es cómo se materializan las cosas de fantasma. Y así quedó, hasta que ya en el año 2005 corren al CEDAR y se elimina la villa para esto ser sede del Centro Operativo del Foro Universal de las Culturas. Ya en el 2010 se convierte en la Escuela Adolfo Prieto con Arte, pero siguen los avistamientos de fantasmas, de pasillos. De hecho, cuando los fines de semana los pasillos de aquí se llenan de polvo, se ven pequeñas huellas de un niño que va corriendo. Y es lo que se conserva aquí. Tenemos otra enfermera también que se aparece por sopladores. Esta sí fue asesinada de aquel lado, y por eso siempre se aparece sobre el paso de la mujer. Tenemos el 20 de noviembre del 71, el departamento de aceración número 2, ahí ocurrieron los accidentes más trágicos de la historia de Fundidora. Bueno, quiero pensar que fue el más trágico porque no tenemos documentación anterior, que hubo otros accidentes, ya que las empresas siempre ocultan los accidentes. Pero sí fue trágico porque salió a nivel nacional, murieron 17 trabajadores. Una olla como la que está en la fuente del embarcadero, acaba de vaciar acero líquido de más de 1200 grados centígrados. De tal manera que cuando el grubista levanta la olla y lo tiene que llevar hasta el área de Coquilas, porque debajo de la olla, con un pequeño boquete, sale el chorro y llena las coquilas, cada uno. Los trabajadores están cerca de la olla para levantar la palanca y abrir la boquilla.
Entonces, el grúista siempre cuando pasa del punto centro a acelerar las coquilas, acelera a un punto y luego desacelera para colocarse debajo de las coquilas. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Bueno. Entonces, resulta que ese día, el 20 de noviembre, el grúista Moisés Reina Reséndiz, de 45 años, acababa de levantar la olla, se coloca en el centro para posicionarse y ponerse debajo de las coquilas. Pero en el trayecto surge un incidente. Los trabajadores que se encuentran en el área de piso de carga, un piso de más de 800 metros de largo, ven que la grúa no desacelera y sigue acelerando y acercándose hacia ellos. Entonces le gritan al grúista para que desacelere. Al no ver respuesta por parte de él, lo que hacen ellos es esconderse en las columnas, esperando el choque. Porque está el piso de carga y viene la grúa y la olla, entonces lo que va a pasar es que pegue la olla y caiga parte del acero líquido en el piso. Entonces cae el acero líquido y si en el piso hay rastros de agua o aceite, se inicia una onda expansiva de calor y prácticamente hace en vida a los trabajadores. Los 17 trabajadores murieron calcinados. Entonces fue una explosión y en toda la empresa se escuchó y todos volvieron a ver. Cuando llegaron, muchos vieron lo que sucedió y vomitaron. Solamente muy pocos que tuvieran el estómago de acero pudieron entrar y ver la escena tan horrible. Tú subías y de repente sentías que te caía aquí gotita de grasa y era un trabajador era la grasa del trabajador que le estaba cayendo. No quedó más que la silueta de las mismas, así como ves aquí en el piso. Sí. O las estructuras de acero que se quedaban ahí atrapados, la pura silueta de ellos. Otros quedaron como el tocino, se le pones en una cacerola y sale bien chiquito. Así quedaron. Estamos hablando de acero de más de 1200 grados centígrados. Había un ingeniero que logró salvarse, apenas iba entrando al piso de carga cuando se da cuenta y corre, pero una gota de aceite le cae en la espalda. Una gota de acero, de 1200 grados centígrados. ¿Sí? O sea, te entra y prácticamente te cose y te perfora y corre hasta abajo. Duró un día en el hospital de zona, tenía 23 años de edad. Casi todos los que se murieron, 17 trabajadores, el más viejo tenía 45 años, pero dejaron niños que venían al mundo, otros iban a casar, otro vino, no le tocaba trabajar ese día, sin embargo vino a trabajar. Por eso hay una frase que dice que la muerte te llega cuando te tiene que llegar. Y aunque te pongas y que no te toque, aunque estés ahí, no te toca. Uno de ellos dijo, ahorita vengo, voy a calentar el lunch. Fue y cuando regresó ya estaban todos muertos. A él no le tocaba. De tal manera que aquí en la historia de Fundidora hay dos tipos de accidentes. Los trágicos y los imprudenciales. Los trágicos son como los que te comenté. Los imprudenciales, hay una historia que cuentan sobre la acería BF, es un edificio grande. La chimenea mide 82 metros de altura. Entonces resulta que un día era prácticamente de mediodía de trabajo y estaba el jefe y la cuadrilla de trabajadores en la parte de arriba. Entonces le dice el jefe a la cuadrilla, ya vámonos porque es mediodía para que se van a su casa. Bajan, pero faltó la caja de herramientas. Entonces el jefe le dice al último, al peón, ¿sabes qué? Vete allá arriba y trate la caja de herramientas. Y como que ese muchacho tenía una actividad que hacer, cuando él me remedio que iba hasta arriba y lo que quería era recuperar el tiempo para irse a jugar fútbol o no sé qué iba a hacer. Pero resulta que el chavo, en vez de bajar las escaleras 82 metros de altura hasta abajo, decide ver el gancho de la grúa y él dice, si me meto al gancho de la grúa voy a bajar como el elevador hasta abajo. Ese es su pensamiento. Y eso es lo que cuentan los mismos trabajadores, que vieron al muchacho saltar de la barandilla al vacío y se agarran del gancho, pero oh sorpresa, el gancho no bajaba, porque son cabres gruesos, muy gruesos, y el gancho es grande. Entonces, como es metal, y tú te agarras, empiezan a sudar las manos, te empiezas a resbalar, y estando a 32 metros de altura, pues ya valió. Se cayó y se mató. Eso es un prudencial.
Había otra historia también de los trabajadores que ya se jubilan a la edad de 56, 60 años, otros a los 70 años. Pero es una proeza y es algo heroico cuando te jubilas y no te tocó un accidente, no te tocó una amputación de dedo, o que te hayas quemado la piel. Y ese trabajador lo despiden. Y era del departamento de laminación, un maestro, un superintendente. Y los trabajadores dijeron, maestro, no te vayas, te vamos a extrañar, te queremos. Entonces le dicen, ¿sabes qué, maestro? Le vamos a hacer una comida de despedida. Véngase mañana que le hacemos la comida. Ah, pues está bien. Y ya el señor se arregla, le dice a su esposa, vieja, ya me voy a comer con mis amigos, me van a hacer una cena una comida de despedida. Entonces pone una mesa banquetera como esta. Y ahí lo sientan en la mera esquina porque sería el más importante y todos se sientan al lado, comen, platican, beben, jajaja, jijojo, lo que tú quieras. Cuando de repente, desde lo más alto cae una viga y viene a caer sobre la cabeza del que ya se va a jubilar. Y toca, mil maneras de morir. Entonces, como dicen, cuando te toca, te toca. Y cuando no, no te toca. Entonces no estaba predestinado a salir con vida de la aquí. Por eso dicen que los lugares más fantasmagóricos en Parque Fundidora es, en primer lugar, la nave Lewis, en segundo lugar, Sopladores, y en tercer lugar, el auditorio Carlos Prieto. Y es donde se concentra la mayor parte de energía aquí en Fundidora. Wow. Qué interesante. Muchas gracias. Gracias.